El mundo no siempre había sido de los Volturi. Antes de que sus nombres se susurraran con reverencia y temor entre los vampiros, antes de que Volterra se convirtiera en el epicentro de su poder, no eran más que tres inmortales con ambición. Pero la ambición es más letal que la inmortalidad misma. Aro, Marcus y Caius no eran los primeros vampiros en existir, pero fueron los primeros en comprender algo fundamental. El poder no es solo fuerza, es control. Y ellos estaban dispuestos a tomarlo. Aro fue el primero. No recordaba con exactitud cuántos siglos habían pasado desde su transformación, pero la sed de conocimiento dentro de él ardía con más intensidad que la sed de sangre. Siempre había sido un hombre de paciencia, alguien que estudiaba sus presas antes de atacar. No le interesaba simplemente alimentarse como el resto de su especie. No, él quería más, quería entender. Había nacido en Grecia, en una época donde los dioses aún eran adorados y los hombres temían a las sombras. Su creador lo había dejado atrás sin explicación, como tantos otros neófitos condenados a vagar sin guía. Pero Aro no era un neófito cualquiera. Él aprendió. Descubrió que su don le permitía ver los pensamientos de otros con solo tocarlos, no leerlos, poseerlos. Cada mente que tocaba se convertía en parte de su propia historia. Cada vampiro que encontraba le daba un nuevo fragmento del mundo. Y entonces supo la verdad. Los vampiros no tenían orden. Eran depredadores sin propósito, cazando en la oscuridad, destruyéndose entre sí, sin estructura, sin reglas, un desperdicio de inmortalidad. Y Aro comprendió algo que cambiaría el destino de su especie. Si nadie gobernaba a los vampiros, entonces él lo haría. Pero no podía hacerlo solo. Marcus fue el siguiente. Aro lo encontró en la costa de lo que hoy sería Italia. Era un guerrero, convertido contra su voluntad, pero con una frialdad que lo hacía imparable en batalla. Y tenía algo más, un don. Marcus podía ver las conexiones entre los seres vivos. No solo la lealtad o el amor, sino los lazos invisibles que los unían. Sabía quién confiaría en quién traicionaría a quién. Aro vio su valor inmediatamente. Juntos no solo podrían dominar a los vampiros, podrían entenderlos, podrían moldear el futuro. Y así comenzó su alianza. Pero la conquista de un mundo no se logra solo con mentes brillantes, se necesita fuerza. Caius llegó a ellos de una manera diferente. Él odiaba. Había sido transformado joven, más joven de lo que cualquier vampiro normalmente sobreviviría. Y a diferencia de Aro, que veía la inmortalidad como un regalo, y de Marcus, que la soportaba con resignación, Caius la veía como una maldición. Vivió en la barbarie, en la guerra interminable entre clanes vampíricos que se destruían sin motivo. Vio a los licántropos arrasar con neófitos como si fueran presas. Vio a los humanos descubrir a su especie y cazarlos en la noche. Para él, el mundo solo tenía una verdad: o controlas o eres destruido. Aro lo encontró en un campo de batalla cubierto de cadáveres. Caius no habló mucho, no necesitaba hacerlo. Pero cuando Aro le ofreció algo más grande que la violencia sin sentido, cuando le ofreció un propósito, aceptó. Los tres comenzaron como una alianza, un grupo de vampiros con un objetivo en común, pero pronto se convirtieron en algo más, un imperio. Volterra se convirtió en su refugio, y luego en su fortaleza. Reclutaron a los más poderosos, los que tenían dones, los que podían ser moldeados. Dídime, la hermana de Aro, con su capacidad de hacer que cualquiera sintiera felicidad absoluta. Chelsea, quien podía manipular la lealtad de los vampiros. Jane y Alec, los gemelos convertidos en armas vivientes. Cada uno fue elegido con precisión. Cada uno se convirtió en una pieza de su estrategia, y cuando su fuerza fue suficiente, hicieron lo que debía hacerse. Erradicaron a los clanes que se oponían a ellos. Aniquilaron a aquellos que se negaban a someterse a sus reglas. Destruyeron a los que querían que el mundo siguiera en el caos. Los Volturi nacieron en sangre y fuego, y cuando la guerra terminó, ellos fueron lo único que quedó. Pero la victoria siempre tiene un costo. Aro lo comprendió el día en que Marcus dejó de luchar. El día en que Didimi, la única persona que Marcus amaba, murió misteriosamente. Nadie supo cómo. Nadie vio quién lo hizo, pero Aro lloró su pérdida como si fuera propia. Y desde entonces, Marcus nunca volvió a ser el mismo. Los lazos que veía, que daban sentido al mundo, desaparecieron ante sus ojos. El amor que sentía lo dejó vacío, y Aro lo consoló. Le prometió que su dolor no sería en vano, que construirían un mundo donde nunca más hubiera pérdidas innecesarias, donde nunca más otro vampiro sufriera lo que ellos habían sufrido. Un mundo bajo su control.
Y así, los Volturi se convirtieron en la ley. No eran reyes, eran dioses, y nadie podía desafiar su voluntad, nadie. Hasta que una familia en el pequeño pueblo de Forks rompió el equilibrio, y por primera vez en siglos, Aro temió que su reino pudiera caer. Aro caminaba lentamente por los pasillos de Volterra, sus pasos resonando en el mármol frío. Las sombras de la sala del trono se alargaban a medida que el sol descendía en el horizonte, teñido de un rojo profundo, como si reflejara la sangre derramada para que su imperio existiera. Había pasado siglos construyendo el orden que ahora dominaba el mundo vampírico. Cada pieza había sido colocada con precisión, cada ley, cada regla, cada ejecución, todo era necesario. Pero la estabilidad siempre es efímera, y Aro podía sentirlo en sus huesos. Su reinado estaba en peligro. Caius entró a la sala con su usual energía feroz, su capa negra ondeando tras él. «No podemos seguir ignorándolo», dijo con voz dura. Aro sonrió con suavidad. «Mi querido amigo, ¿ignorar qué exactamente?» Caius entrecerró los ojos. «Los Cullen». El nombre quedó suspendido en el aire, cargado de significado. Marcus, sentado en su trono, no reaccionó. No lo hacía con casi nada en estos días. Pero Aro no necesitaba su aprobación. Sabía que Caius tenía razón. Los Cullen eran un problema. No solo por su dieta absurda, no solo porque se aferraban a una ideología que los hacía débiles, sino porque desafiaban el equilibrio que los Volturi habían construido. Un clan fuerte sin intención de someterse, un clan con miembros talentosos, y ahora con un híbrido. Aro suspiró y bajó la mirada. «Entiendo tu preocupación, Caius, pero ellos no han roto ninguna regla. Todavía». Caius se acercó más, su furia palpable. «Lo harán, y cuando lo hagan, debemos estar listos». Aro miró a su viejo amigo con paciencia. Sabía lo que lo impulsaba. Caius no quería orden, quería exterminio. No era un líder como él. No comprendía que gobernar no era solo castigar, sino moldear el mundo según tu voluntad. Pero Aro no podía permitirse que su ambición lo cegara. No aún. «Dime, querido amigo», dijo con su tono más afable, «¿por qué crees que los Cullen han sobrevivido tanto tiempo?» Caius frunció el ceño. «Porque les hemos permitido vivir». Aro sonrió. «No, porque han sabido jugar el juego». El juego era lo que había mantenido a los Volturi en el poder durante milenios. No era la fuerza bruta, no era el terror, era la manipulación. Aro nunca atacaba sin razón, nunca se movía sin asegurarse de que el golpe fuera letal y justificado. Porque cuando gobiernas, las guerras abiertas son la última opción. No, primero debes aislar, debes debilitar, debes convertirlos en el enemigo ante los ojos de todos. Y los Cullen, con su insistencia en ser diferentes, en vivir según sus propias reglas, estaban haciendo el trabajo por él. No necesitaba destruirlos todavía, solo necesitaba esperar. Esperar a que se metieran en un problema. Esperar a que un solo error hiciera que el mundo vampírico los mirara con sospecha. Y cuando eso pasara, los Volturi los aplastarían sin que nadie los cuestionara. Marcus, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la mirada por primera vez en mucho tiempo. «Si te equivocas, podrían destruirnos». Aro lo miró con suavidad. «Querido Marcus, si me equivoco, entonces tal vez sea el destino». Marcus no respondió, pero Aro supo lo que estaba pensando. El destino no existía, solo existía la voluntad de los poderosos. Y Aro había pasado milenios asegurándose de que la suya fuera la única que importara. Pero entonces el futuro cambió. Alice Cullen se presentó en Volterra. Una niña neófita desafió a Jane. Un híbrido que no debía existir se convirtió en su mayor amenaza. Y por primera vez en su existencia, Aro vio un final en el que los Volturi podían caer. Pero la paciencia es un arte que se perfecciona con la inmortalidad, y Aro nunca deja un juego sin terminar.